Estimados jóvenes de electricidad de tercero medio C, esperando que se encuentren súper bien junto a sus familias y deseándole una excelente tarde, noche, día, dependiendo de la hora en que se encuentren. Envío este video para ver el tema de la retroalimentación del circuito serie y paralelo, que, que fue lo que envié como tarea la vez pasada en el módulo de fundamento. Recuerden que el módulo de fundamento lo hacemos entre la profesora Anita y el profesor Julio y quien les habla. Estamos los tres profesores metidos ahí, entonces esta tarea en esta oportunidad me tocó a mí. Así que como me tocó la tarea, me tocó la retroalimentación igualmente. Así que aquí vamos viendo. Está un poquito lento el compu, pero ya avanza. Miren, el circuito serie, como se aprecia acá, es el circuito que consta de una fuente de alimentación. Fíjense, estas dos líneas son la fuente de alimentación. Sale a través de un conductor, llega a una primera resistencia R1, a una resistencia R2, y finalmente sale de la R2 y entra a la R3 y cierra el circuito con el negativo de la fuente. Entonces, como se puede apreciar acá, el circuito serie es donde están conectadas las resistencias una tras otra a través de un hilo conductor. Este tipo de circuito para el análisis y para algunos ejercicios puntuales sí puede servir, pero para el tema de las instalaciones eléctricas domiciliarias no nos va a servir. La configuración de los circuitos de instalaciones eléctricas domiciliarias es de tipo paralelo. Entonces se los digo desde ya, que para algunos casos puntuales este circuito sí sirve, sí nos sirve, nos va a servir. Pero para el tema de hacer instalación eléctrica y derivando para otros circuitos, no nos sirve del todo. Bien, para poder analizar este circuito, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos lo que nos plantea la teoría de circuitos en el tipo de circuito serie. La teoría de circuito en circuito serie dice que los voltajes en cada una de las resistencias, y así como de la fuente, va a ser distinto. El voltaje de entrada va a ser distinto al voltaje de la resistencia 1, y a su vez va a ser distinto a la resistencia de la R2, y a su vez va a ser distinto de la R3. Todas las caídas de tensión que hay aquí son distintas, pero sumadas, si sumo la R1 más la R2 más la R3 en cuanto a voltaje, me debiera dar el voltaje total de la fuente, que en este caso es 6. Entonces podemos decir que el voltaje total de la fuente es el voltaje de entrada. ¿Ya? El voltaje de entrada es el voltaje total. Ojo con eso. Entonces por ley de Ohm podemos decir que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero en esta ocasión, acá en esta fórmula, yo lo que voy a hacer, voy a sumar todos los voltajes y todas las corrientes y todas las resistencias del circuito para utilizar la ley de Ohm y sacar los totales. Y de ahí realizar el análisis y empezar a dilucidar las intensidades de corriente que están pasando por cada una de estas resistencias. Ahora aquí el enunciado me dice que la corriente total va a ser igual a la corriente en la R3, en la R2 y en la R1. Entonces, fíjense cómo se nos simplifica este circuito al momento de encontrar la corriente. Porque dice que una vez que yo encuentro la corriente de este circuito, la corriente que circula por aquí es igual en todo punto del circuito. Por lo tanto, encontrando la corriente total, como bien digo, encuentro la corriente de todo el circuito. Para aquello tengo que encontrar el voltaje total, que me lo da la fuente, y la R total. Para sacar la R total, lo que debo hacer es lo siguiente. Es reescribir el circuito, como se aprecia acá. Aquí yo lo hice en mi cuaderno. Aquí lo hice tomando la figurita que envié en la tarea anterior. Y lo que hay que hacer en el circuito serie es muy sencillo. Para sacar la R total se suman todas las resistencias y nos queda una R total de 30 ohm. Entonces, fíjense, teniendo la R total, que es de 30 ohm, y el voltaje total, que es de 6 volt, aplico la ley de Ohm para sacar la corriente total, donde me quedaría 6 volt rebanado por 30 ohm, 0,2 amperes. Y esos 0,2 amperes es la misma corriente que pasa por IR1, IR2 y IR3. Entonces, lo que me quedaría por sacar son los voltajes, porque eso es lo que yo no sé. Recuerden que aquí los voltajes, ahí lo dice el enunciado, ¿cierto? Son distintos en cada punto y las corrientes son iguales. Así que
me quedaría solamente el tema de sacar los voltajes. Y para que yo también aplico la idea, sorry, está tomando agüita y se me tranca un poquito aquí en la garganta. Como bien decía, la ley de Ohm, intensidad de corriente por resistencia de R1 y me da el voltaje. De R2 lo mismo y de R3 igualmente. Y tengo los voltajes de cada una de las resistencias. Y aquí tengo mi tablita que les pedí donde tenían que ir los totales. R1, 2 volt, R2, 1 volt, R3, 3 volt y el total 6 volt. Si ustedes se fijan, sumado todo me da el total. Como dijimos que la intensidad de corriente en todas las resistencias eran iguales, pongo 0,2, 0,2, 0,2 y 0,2 amperes para todo. Y finalmente las resistencias que son las que me daba el circuito. Y la total es la suma de todas en este tipo de circuito. Así que ahí estaría la tablita para el circuito tipo serie. Ahora vamos a ver el circuito tipo paralelo. El circuito tipo paralelo es el que vamos a utilizar para la configuración de circuitos en instalaciones eléctricas domiciliarias. O sea, este es el que vamos a ocupar nosotros. Y fíjense que aquí, en este tipo de circuitos, ojo que solamente cambié la fuente de alimentación y las resistencias quedaron tal cual, los mismos valores. Solamente que ahora la conexión cambia. Antes era una tras otra, ahora es una al lado de la otra. Entonces, el voltaje de entrada igual vuelve a ser el voltaje total. Pero aquí lo que cambia es que el voltaje en R1, en R2 y en R3 es igual al voltaje de entrada, que es el voltaje total. La resistencia total ahora es una resistencia equivalente, ya no podemos llegar y sumarla. Y las intensidades de corriente son distintas en cada uno de los elementos. Por lo tanto, la corriente total va a ser la suma de todas estas intensidades de corriente que pasan por cada uno de estas resistencias. Entonces, lo que puedo hacer yo aquí es aplicar la ley de Ohm directamente, porque sé que mi fuente de voltaje es 5 volt y en la teoría de circuitos, para circuitos paralelos, el voltaje es el mismo en cada uno de estos puntos. Entonces, la resistencia me las da el circuito, por lo tanto puedo aplicar directamente la ley de Ohm con esos dos datos, que sería voltaje partido resistencia, intensidad de corriente. Entonces lo hago para la R1, para la R2 y para la R3 como está aquí en el ejemplo. Otra forma de sacarlo también es a través de la resistencia equivalente y yo la fórmula la incluí en el video anterior, que es como está acá. Yo la hice, fíjense, y me da 2,7 que es la R equivalente o la R total. Se puede sacar y de ahí poder deducir la intensidad de corriente total. Y otras variables más que vamos a ver dentro del circuito. Fíjense, saqué la intensidad de corriente de cada elemento, la sumo para sacar la total, 1,83. Entonces tomo el voltaje total, tomo la corriente total y saco la R total, que sería 2,7. Y ya tengo mi circuito simplificado con todos los valores que están dentro de él. Finalmente lo que hago en la tablita, recuerden, circuito paralelo, todos los voltajes son iguales, la unidad de medida en volt, intensidad de corriente, todas distintas y la suma da la total y la resistencia también cambia por la configuración, en este caso que es paralelo y no serie. Pongan harto ojo y harto cuidado con eso porque uno suele confundirse a veces en ocasiones y eso les juega una mala pasada. Lo que tienen que tener claro es que la configuración para los circuitos que vamos a estudiar son de tipo paralelo y no serie, como el que está acá. Y que en este tipo de circuito, en el circuito serie, los voltajes son distintos en cada punto y las intensidades de corriente son iguales. En cambio, en el circuito paralelo, como el que está acá, los voltajes son iguales en cada punto y las intensidades son distintas. Eso es lo que cambia. Así que eso nunca lo pierdan de vista y así nunca se van a equivocar. Aunque es un poco difícil, hasta para uno. Bien, jóvenes, con esto termino el video. Nos estamos viendo en una clase virtual. Un abrazo gigante para todos. Que tengan un buen día.